Muy buenos días a todos, mi nombre es Sergio Gómez y en este video les voy a contar cómo han sido estos últimos 6-7 años para llegar a formar lo que hoy en día es mi empresa de ingeniería que se llama Sergio Gómez Ingeniería. Entonces ya mismo comenzamos con el video. Para comenzar les voy a contar quién es Sergio Gómez. Bueno, actualmente yo tengo 28 años, soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Industrial de Santander, una universidad, si de pronto ustedes están en otros países y no conocen la universidad, es una universidad pública. Yo vengo de una familia de clase media baja, ¿sí? La cual pues afortunadamente ha tenido pues con qué comer, tiene un techo, pero pues no hemos tenido acceso de pronto a lujos ni nada de eso, ¿sí? Por lo menos eso fue durante toda mi niñez, mi juventud y pues cuando ya estaba en la universidad pues fue un poco más complejo el asunto porque la situación venía bien y de un momento a otro pues se bajaron bastante los ingresos que habían en mi familia y pues bueno, esto complicó un poco el asunto, ¿sí? Complicó, pero pues se tuvo que buscar una solución. Sinceramente, yo más o menos hasta cuarto semestre era una persona pues que todo era lo que me dieran mis papás y pues no era así mucho, pero al menos ellos me mantenían hasta que llegó un momento en que no, ya se dificultó bastante la cosa por el trabajo de mi papá y de mi mamá, entonces me tocó empezar a trabajar ya como mesero para pues por lo menos poder tener que comer. Afortunadamente durante la universidad yo también recibía el servicio de comedores, que pues es el servicio que presta la universidad, que a usted le dan el desayuno, almuerzo y comida, pues y pues sí tiene un costo, pero es mucho menor al que usted tendría si está pagando por fuera, ¿sí? Que es lo que a la mayoría de los estudiantes de universidad pública pues les toca hacer, bueno, en universidad privada también les toca hacer, pero pues menos mal yo tenía ese beneficio, entonces digamos que mi educación pues no era así tan costosa. Afortunadamente existe la universidad pública, entonces pues eso me ayudó bastante, listo, pero bueno, esto último que acabo de decir de cuando empecé a trabajar, creo que fue cuando yo empecé como a abrir los ojos, a ver que realmente la vida no era así como que le ponían a usted el pan ahí todos los días en su mesa y era así de sencillo, ¿sí? Bueno, también eso es otra cosa. Yo desde mis 17 años vivo solo, hasta cuarto semestre fue con el apoyo de mis papás, a partir de ahí me tocó a mí empezar a trabajar para todo lo que yo tenía que hacer. Afortunadamente lo pude seguir haciendo y como la universidad era de bajo costo, pues entonces con lo que yo trabajaba, que era prácticamente los fines de semana, podía pagar todo eso. A partir de ahí ya empecé a tener más trabajo, estaba en semilleros de investigación de la universidad, estaba trabajando con la universidad después, ya no era en el semillero, ya estaba trabajando. En ese tiempo también me dedicaba bastante al ejercicio, entonces conseguí trabajo en un gimnasio como instructor, pero pues bueno, todo esto hizo que pues yo pudiera costearme mis estudios y pues poder estar medianamente bien. ¿Listo? Pero entonces, bueno, eso es para contarles más o menos por encima cómo es que fue la universidad. Al final de la universidad yo tenía un contrato para trabajar con la universidad, yo como ingeniero para trabajar con la universidad, pero ese contrato se venció apenas yo terminé la universidad. Según yo había hablado con mis jefes, pues yo iba a continuar trabajando ahí, pero pues no fue posible, ¿sí? Entonces yo pasé de en ese momento pensar que tenía un trabajo ya estable a quedar prácticamente con absolutamente nada. Y pues lo malo de pronto tener un trabajo estable es que uno vive con lo justo, uno se acostumbra a que le dan tanto sueldo, entonces uno vive con eso durante todo el mes y pues así era y a mí prácticamente me duró lo que tenía desde que me gradué como unos 20 días y claro, uno entra de pronto a un desespero, a pensar que no tiene nada estable y que usted va a estar sin plata, no va a tener con qué pagar el arriendo, con qué comer, en fin, listo. Entonces, ahí fue de pronto cuando empezó ese sentimiento de querer emprender, ¿sí? Yo ya pues tenía eso en mente, pero pues ahí como que me obligué a que tenía que ser así, ¿sí? Ya después de eso salió un trabajo que era de ingeniería, era un diseño estructural, el cual una amiga a la cual yo le dictaba clases cuando yo estaba en la universidad, ella me vinculó a ese trabajo, pero era un trabajo como una prestación de servicios para hacer ese diseño estructural. Yo realicé ese diseño estructural, me demoré 2 meses porque era un proyecto bastante grande, pero era a un ritmo que yo me despertaba a las 6 de la mañana y le daba todo el día más o menos hasta las 3 de la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a uno en la universidad le enseñan muchas cosas, pero de pronto no le enseñan la totalidad de los conocimientos que usted debe tener para desarrollar trabajos ya a nivel profesional.
¿sí? Entonces yo tenía que estar leyendo muchísimos libros, buscando información por aquí, por allá, hasta aprender todo lo que yo tenía que hacer para ese trabajo, hasta que, o sea, yo ahorita miro ese trabajo y digo, ese trabajo está súper bien hecho, porque tenía una fundamentación técnica, teórica excelente, estaba muy bien hecho, pero en ese me demoré 2 meses. Durante esos 2 meses también era que comía poco, la verdad no tenía plata, no tenía casi ni para pagar el arriendo, ¿sí? Eso era pues rebusques por ahí que tenía con lo que podía pagar eso, pero no tenía plata para comer. Entonces yo duré 2 meses en los que prácticamente comía solo arroz al desayuno, al almuerzo y la comida, y a veces hasta ni me daban ganas de comer por lo obsesionado que estaba con ese trabajo, porque era una cosa, yo lo veía así como de vida o muerte, ¿sí? Y pues yo era lo suficientemente orgulloso como para no pedir ayuda de nadie en ese momento, ¿sí? Incluso, bueno, creo que a 2 o 3 personas les pedí ayuda y pues también estaban mal, entonces no me pudieron colaborar. Pero entonces me obsesioné tanto con ese trabajo hasta que lo terminé, y apenas lo terminé y me pagaron, pues pagué las cosas de los meses anteriores que debía, pues por ahí quedó un poco de dinero. Durante ese tiempo, que fue prácticamente, yo me gradué en septiembre del 2016, fueron hasta diciembre, fueron los 3 meses, después yo fui a mi casa, yo no soy de acá de Bucaramanga, yo soy de Duitama, Boyacá. Fui a mi casa, listo, después volví acá a Bucaramanga a trabajar ya como residente de obra. Entonces eso fue pues chévere volver a laborar ya con algo estable, pero el asunto fue que no me gustaba de pronto los manejos que mi jefe le daba pues a ciertas cosas, ¿sí? De las cuales no puedo continuar hablando de eso porque pues son temas de pronto no tan chéveres, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que no me gustó trabajar ahí y renuncié. Yo renuncié y mi objetivo en ese momento era montar una empresa, pero afortunadamente no se dieron las cosas en ese momento porque hubiera sido de pronto con poco conocimiento que yo tenía, ¿sí? O sea, bueno, yo sabía muchísimo de cierta cosa, pero lo que pasó después fue aún mejor y creo que me ayudó a desarrollar de pronto mi parte profesional muchísimo más, ¿sí? Entonces yo había durado, después de egresado, los 3 meses hasta diciembre. Después trabajé 4 meses allá en la constructora que les mencioné, por lo que les comenté que no me gustaba de pronto cómo se manejaba la empresa. Entonces renuncié y no tenía absolutamente nada en las manos. Apenas renuncié, al día siguiente me llamaron de una constructora, me dijeron: ingeniero, lo que pasa es que estamos interesados en que usted presente su hoja de vida para trabajar con nosotros. Y yo no había presentado solicitudes de trabajo en ningún lado, ¿sí? Y yo les dije, bueno, y esto está como raro, ¿y quién? O sea, ¿por qué me están llamando a mí? Me dijeron, no, es que un profesional de la UIS, un profesor, lo recomendó, entonces queremos que presente su hoja de vida a ver cómo nos va. Obviamente no era, listo, ya venga a trabajar con nosotros. Después de eso tuve que presentar varios filtros, entrevistas, pruebas psicotécnicas, hasta que pasé, sí, se presentaron como unas 20 personas y pasé solamente yo, entonces listo. Pasé allá a esa empresa y lo que tenía que hacer ahí era prácticamente algo de lo que yo había aplicado en la otra constructora, que en esa otra constructora no me lo habían pedido que yo lo hiciera de esa manera, pero yo sabía muchas cosas de la universidad que había desarrollado bastante bien y que las apliqué. Entonces también fue muy bueno porque en la segunda constructora en la que pasé, la más reciente que les estoy contando, era para hacer eso, pero ellos no sabían que yo ya había adelantado algo de eso con esa otra constructora, ¿sí me explico? Les conté obviamente en las entrevistas algo de lo que yo había hecho, pero pues antes de eso ellos no sabían de eso. Entonces para ellos fue muy bueno porque ellos lo que querían era que yo aplicara eso que había hecho allá, lo aplicara a edificios, a construcción de edificios. Entonces fue excelente, fue muy bueno. En esa empresa yo duré 3 años y aprendí muchísimas cosas de lo que yo sabía, que lo apliqué ahí, ¿sí? Entonces ellos se beneficiaron bastante con lo que yo sabía y yo también bastante con todo el aprendizaje que tuve en esa empresa. Pero pues como ya les mencioné anteriormente, mi objetivo era emprender, mi objetivo era pues montar mi propia empresa. ¿Qué hacía yo? Mientras yo trabajaba en esa empresa, que el horario era de 7:30 a 12:30 y de 1:30 a 5 de la tarde,
yo también recibía trabajos de afuera. Esos trabajos eran diseños estructurales, eran programaciones de obra, eran presupuestos, a veces cosas de arquitectura, era todo eso principalmente, ¿sí? Entonces yo recibía trabajos de esos, pero los hacía en el horario de 5 de la mañana a 7 de la mañana, ese era el trabajo por fuera. Luego me alistaba para salir al trabajo, en el cual tenía que estar a las 7:30 y del cual salía más o menos a las 5:30 de la tarde ya para mi casa. Cuando salía me iba para el apartamento y me ponía a trabajar en los otros trabajos que tenía externamente. Yo terminaba de trabajar más o menos a las 12, a la 1 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estaba en mi mente que yo quería ser independiente y que el camino más rápido para hacerlo era que yo me comprometiera bastante con lo que estaba haciendo, no solamente con mi trabajo que tenía ya en esa empresa, sino con los trabajos que estaban de afuera, ¿sí? Que yo recibía de afuera. Mi objetivo era tener la suficiente cantidad de clientes que confiaran en todo lo que yo sabía hacer para que en el momento en que yo me retirara de la empresa, pues fuera más sencillo tener la confianza de decir, bueno, ya no está esta fuente de ingresos, pero ya tengo trabajos por acá, por acá, por acá. Entonces, sí, aún así, obviamente a uno le da miedo llegar a ese momento en que de pronto eso que es tan fijo vaya a dejar de existir y tal vez los otros trabajos de afuera dejen de llegar, ¿sí? Ese era de mis miedos más fuertes, ¿sí? Porque obviamente ustedes ya estaban jugando con sus necesidades de comer, de pronto sus comodidades, ¿sí? Que pues bueno, antes de salirme también dije, bueno, tengo que reducir de pronto todos los gastos que tengo por si la cosa va a fallar, ¿sí? Que pues mi objetivo era, o sea, es una posibilidad que fallen las cosas, pero mi objetivo era que no iba a fallar, era que iba a estar concentrado en eso, ¿no? Entonces hasta que me decidí, dije, bueno, ya tengo suficiente trabajo, entonces voy a renunciar, hablé con mi jefe, ellos no querían que yo me fuera, pero pues yo sentía que ya era el momento de dar ese paso. Una de las tentaciones que tuve, digamos, contándoles ahí, en esa constructora que yo trabajaba, yo ganaba 1.800.000, ¿sí? Después, cuando yo renuncié, otra constructora a la que nosotros le trabajábamos, o sea, desde esta empresa le trabajamos a otras constructoras, se enteraron de eso. Seguramente mi jefe les contó que yo había renunciado y se acercaron y me hicieron una propuesta que era de 5 millones al mes, que pues era algo bastante bueno. Eso me hizo de pronto pensar muy bien si de pronto lo que yo quería era tener mi independencia o tener un buen sueldo de esos, que pues es un buen número. 5 millones, pues por lo menos acá es un buen número, ¿sí? Pero lo pensé muy bien, hablé también con mi novia y tomamos la decisión. Ella me ayudó a que no, que lo que se tenía que hacer era la independencia, porque el objetivo era de pronto ingresar más que eso que me estaban ofreciendo, ¿sí? Tal vez no en el futuro inmediato, pero sí más adelante. Entonces, nada, pues pasé la oferta, les dije que no, y me dediqué entonces a mi independencia. Resulta también, otra de las cosas así como complejas, resulta que cuando yo renuncié y me independicé, eso fue en febrero del 2020, ¿sí? Como ustedes saben, este asunto de la pandemia viene desde diciembre del 2019, después, bueno, empezó a avanzar, pero por lo menos aquí en Bucaramanga o Colombia, en marzo fue cuando empezaron a hacer los aislamientos, que fue cuando ya el virus, listo, está acá y hay que cuidarse todo el mundo. En ese momento, obviamente no sabíamos bien cómo era este asunto del virus, entonces cada quien tenía que estarse guardadito en su casa hasta que se desarrollaran las vacunas, que bueno, eso ya llegó mucho tiempo después y ustedes ya saben cómo es esa historia, ¿no? Pero entonces, más o menos por marzo 15, ya entramos en aislamiento y yo un mes antes me había independizado, ¿sí? Lo cual yo decía, no, pero no puede ser, o sea, porque yo pensaba, obviamente todos los trabajos que yo esté haciendo se van a frenar ahí. Yo tenía un control de obra de un edificio acá de Bucaramanga, entonces ya no podría ir a hacer de pronto ese control de obra, entonces era un ingreso menos. Entonces obviamente me daba mucho miedo que los demás ingresos se fueran a perder, porque pues si todos cesaban su actividad económica, pues los trabajos que yo tenía también iban a dejar de pronto de pagarlos o no los iban a hacer. Entonces, en ese momento pues me dio miedo, pero pues afortunadamente no fue así. Obviamente se disminuyó mucho el trabajo,
pero tuve lo suficiente como para sostenerme durante ese tiempo y después, ahí inmediatamente, vinculé a mis hermanos a que trabajaran conmigo durante ese tiempo. El objetivo era entrenarlos lo suficientemente bien para que ellos aprendieran a hacer, obviamente no todo lo que yo sé, pero sí que fueran un apoyo importante en la empresa que yo estaba fundando en ese momento. Listo, obviamente ese apoyo era remunerado, siempre les he pagado a ellos y pues han aprendido bastante conmigo. Entonces ellos fueron las principales personas de apoyo durante ese tiempo. Obviamente para entrenar usted a una persona que no sabe mucho de cierto tema es cuestión de meses, ¿sí? Entonces yo les enseñaba, les decía esto es así, así, así. Ellos lo iban haciendo y yo estaba todo el tiempo ahí supervisando la tarea. Mis hermanos son menores que yo tengo 28 años, ellos tienen 21 y 19 años. Y ahora quítenle que eso fue hace 2 años, ¿no? Entonces, después de eso, por lo menos para lo que es ingeniería civil, levantaron esto del aislamiento, eran una de las actividades que sí podían seguir trabajando, por lo menos acá en Colombia. Entonces, eso fue prácticamente como unos 2 meses de aislamiento y después se volvió a trabajar medianamente normal. Entonces, se reactivó. Entonces, empezó a salir muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Eran días a veces que dormíamos aproximadamente unas 3 horas diarias, pues el asunto era complejo, pero pues nosotros estábamos siempre muy dispuestos a trabajar y hacer que todo estuviera bien. ¿Listo? Entonces, eso fue todo ese año, que fue el 2020. Ahí trabajando bastante, veníamos a un ritmo muy bueno, pero lo que fue ya el 2021 comenzando fue como, no sé, un punto de inflexión así bastante fuerte en el que colapsamos de tanto trabajo que empezó a llegar, más o menos por enero y febrero, llegó muchísimo trabajo y ya los 3 no éramos capaces de hacer todo eso. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Empezamos a contratar, yo empecé a contratar ingenieros y también una contadora que nos ayudara de pronto pues con las cuentas, con los costos que nosotros estábamos manejando ya, que cada vez eran más grandes, ¿no? Entonces los ingenieros que contratamos fueron un apoyo bastante grande, pero pues no fue de la noche a la mañana que yo dije voy a contratar 4 ingenieros, no, sino que iba contratando uno y seguía saliendo más trabajo. Después, bueno, pongamos ahora otro ingeniero en tal cosa, en tal tema, hasta que llegamos a ser 8 personas vinculadas a la empresa, que pues si bien no es una empresa grandísima, más bien es una empresa pequeña, pero a comparación de esa persona que inició sola, pues era un crecimiento pues bastante importante, ¿no? Entonces éramos los 8, la empresa empezó a crecer, hasta que sinceramente llegó un momento a mitad del año pasado en el que mi mamá falleció y fue una situación bastante dura. Ella falleció por COVID y pues un mes antes de eso pues por lo menos yo tuve que alejarme de la empresa, tuve que despedir a varios ingenieros y se quedó uno laborando con nosotros, que pues era prácticamente como para no dejar de lado los contratos que ya teníamos, ¿sí? Entonces ese fue uno de pronto de los errores que tuvimos en ese momento, y era que prácticamente como yo era la cabeza de la empresa, si a la cabeza, que era yo, le pasaba algo, pues obviamente toda la empresa se venía abajo, ¿sí? Que eso no tiene por qué ser así, o sea, se tiene que delegar también todas las cosas para que en caso que falte una persona del equipo no se caiga todo el equipo, ¿sí? Entonces ese fue uno de los errores. Ya después que pasó toda esta situación, pues hemos venido trabajando más suave, pero lo que es ya este año está otra vez ese subidón así de trabajo, y es uno de los hechos principales por los cuales estoy haciendo este video, y también voy a hacer otro de cuáles fueron esos errores que yo tuve durante todo ese tiempo y que no quiero volver a cometer, ¿sí? Entonces el objetivo principal es que quiero dejar grabado todo esto, toda esta experiencia, para que yo mismo pueda ver este video de pronto más adelante y pueda recordar cómo fue todo este crecimiento que hemos tenido, hacer lo que somos ahora y que más adelante vamos a ser mucho más grandes con la ayuda de Dios. Pero eso va a ser si nosotros tenemos en cuenta de pronto esos errores que ya hemos tenido antes, para de pronto no repetirlos. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado esta historia de cómo hemos venido creciendo con esta empresa, ¿sí? Que comenzó de una persona con pocos recursos. Sinceramente, a veces no había para comer, era difícil a veces en la universidad, pero pues ustedes pueden ver, de pronto puedo ser un ejemplo para ustedes en el que ustedes digan, ah bueno, este pelado
no tenía de pronto los medios y se esforzó tanto que vea, ahorita pues ya tiene una empresa que si bien no es la más grande, sí está creciendo y de pronto pues bueno, uno de los motores principales para mí es generar empleo para otras personas. Ya lo estuve haciendo, ya lo he estado haciendo con mi familia, ahora son otras personas las que están vinculadas conmigo y para mí eso es excelente porque yo sé que la situación está bastante compleja para muchas personas y si uno es capaz de generar un empleo, eso es prosperidad, es una ayuda muy grande para las familias de esas personas y es uno de los objetivos que nosotros perseguimos fielmente con este asunto de la empresa. Sí, ya por ahí he estado también con otros emprendimientos, pero pues eso estoy esperando que maduren un poco más como para poderles dar mi punto de vista, mi experiencia a partir de eso, ¿sí? Bueno, también otra cosa que pues les puede motivar también, cuando empezó este asunto de la pandemia, resulta que mi familia debía aproximadamente unos 40 millones al banco y el banco iba a cobrar esa deuda quitándoles la casa, ¿sí? Eso recuerdo que también fue otra de las motivaciones. Porque yo decía, si yo me quedo trabajando acá en la empresa en la que estoy, en la que les dije que ganaba 1.800.000, yo decía, ¿en qué momento voy a ser capaz de pagar esa deuda de la familia? ¿Sí? Entonces lo que yo hice fue, dije, no, nada, acá tengo que aventurarme, tengo que irme solo y tengo que hacer plata por mi cuenta. ¿Sí? Y afortunadamente logré pagar este asunto de la deuda que se tenía al banco. No nos quitaron la casa, bueno, no le quitaron la casa a mis papás, todavía está la casa allá. Bueno, después ya lo que pasó con mi mamá fue algo desafortunado, pero pues por lo menos la casa está libre de deudas y eso es algo que a uno pues le da como un fresquito, ¿sí? Es la tranquilidad de ver que los papás por lo menos están en un techo en el que no los van a sacar de ahí, ¿sí? Entonces es un respaldo también importante para ellos, ¿sí? Es algo que también yo pienso muchas veces, que hay cosas que de pronto uno no es capaz de hacer por uno mismo, pero si uno piensa en las personas que uno quiere, eso le motiva mucho más. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a dejar este video hasta acá porque creo que quedó algo largo. Espero les haya gustado y pues no sé, me den su opinión acá en los comentarios, si les gustó, si no, espero que les haya gustado la verdad. Y que dejen sus comentarios, no sé si tienen alguna pregunta de Sergio, qué hizo en tal caso, qué hizo en tal situación, puede ayudarme con tal cosa, voy a tratar de, si se puede con un video o no sé cómo podamos comunicarnos, de poder ayudarles. ¿Listo? Entonces, espero les haya gustado bastante mi historia, por lo menos de lo que va hasta el momento con esta empresa de ingeniería y de verdad les motive a ver que sí es posible. Que pues no es sencillo, toca trabajar muy fuerte, toca tener en cuenta muchas cosas, pero pues todo es cuestión como de entrenamiento, ¿sí? De la noche a la mañana no se construye una muralla, ¿verdad? Eso toca ladrillo a ladrillo, es que se va construyendo todo. Listo, entonces dejo hasta acá este video, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, que pues va a ser de los errores que yo cometí durante esos 2 años y que me gustaría tenerlos en cuenta para no volverlos a cometer, y si es de ayuda para alguno de ustedes, pues ahí va a estar el video. ¿Listo? Entonces dejo hasta acá, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.